Buenas tardes, es un gusto saludarles una vez más, estar aquí en unidad con ustedes. Le damos gracias al Dios eterno por este tiempo y esta oportunidad tan valiosa que nos da de poder expresarnos, de poder crecer, de poder comentar el día a día de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así como hay un menú físico en donde nos alimentamos en la mañana, en la tarde y en la noche con los desayunos, almuerzos y meriendas. Así también hay un alimento espiritual que no dejemos de tomarlo, porque ese alimento espiritual alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y ese alimento espiritual nos lleva para una vida eterna. Y hoy quería hablarles de algo que me ha tenido, me ha llamado mucho la atención, y es un testimonio que quiero dar. Un testimonio, y el nombre de este testimonio es Las deudas atan tu libertad. Usted va a decir, ¿cuáles son esas ataduras? Y en verdad tenemos ataduras físicas. A veces nos atan las manos, a veces hay cárceles físicas donde una persona es detenida porque infringió la ley por algún delito y se queda en esa cárcel un determinado tiempo porque ha tenido una sentencia y el juez ha determinado el tiempo de permanencia en esa cárcel, un lugar incómodo, un lugar que te quita la libertad, un lugar a donde no puedes ir, sino que estar permanentemente ahí, viendo de las caras con los demás, sin poder cumplir ni ver a tu familia, ni cumplir tu propósito de asignación. De igual manera, las deudas también te generan ataduras. Esas deudas coartan tu libertad y te generan y te dejar cárceles espirituales. Hay cárceles espirituales de maldad que por esta razón tú te incomodas, te sientes frustrado, te sientes debilitado, no sabes qué hacer ni a dónde ir, y mucha gente por este asunto de deudas hasta se ha quitado la vida, porque entra en depresión, entra un espíritu de desesperación y esos espíritus malignos te atacan y tú no sabes qué hacer. Y yo tuve un problema y una dificultad sobre este asunto y te quiero comentar sobre ello. Mira, yo tenía un negocio familiar en la ciudad de Quito hace muchos años atrás, y este negocio familiar era exitoso. Yo me admiraba porque cada día iba creciendo. Ya les comentaré en su debida oportunidad cómo se dio los inicios, pero en el apogeo teníamos electrodomésticos desde el comienzo hasta la final de la cuadra. Era grande en extremo el negocio y el negocio iba en popa, pero hay que cuidar eso. Los dones y los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado, debemos cuidarlas, te cuento. Dios dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Y uno lo enterró, el otro lo produjo y el tercero también. El que no produjo nada dijo, simplemente lo guardé. Y aquí está, te devuelvo el mismo talento. Él dijo, hice bien porque no lo perdí. Pero el asunto no es perder, el asunto es multiplicar. Porque mira que nosotros tenemos un Dios multiplicador. Repita conmigo, tenemos un Dios multiplicador. Y todo lo que pone en nuestras manos el Señor, eso quiere que se multiplique. Y todo depende de la habilidad, todo depende del empeño. Y si tú tienes y multiplicas lo que el Señor te ha dado, créetelo que el Señor te dará más, aún más, y multiplicará según lo que tú tengas y según lo que hagas. Porque al que no lo produjo lo quitará, y al que tiene más, el Señor le dará más. ¿Y qué pasó con mi negocio? Estaba viento en popa, pero había unas fallas, había unas fisuras. Es como cuando en esas paredes de esos túneles se fisuran, y al momento que vienen las aguas y las inundaciones, esas fisuras se ven más y las paredes se caen. Y mi negocio tenía fisuras, y tú me preguntarás cuáles eran, y te diré que eran, primero, una fisura de una mala administración. No tenía un control adecuado contable, no tenía un seguimiento de la cartera adecuada, la cartera se me desvanecía. En un momento era más lo que salía que lo que entraba, y eso nos perjudicó bastante.
Pero también cuando nosotros en el negocio que Dios nos ha puesto el Padre, no nos guiamos en las cosas rectas, en los mandatos que Él nos ha dado, también estos negocios se resquebrajan. Y yo anduve metido en el negocio, en el asunto de las mujeres, y en el asunto de los vicios, y eso también desdibuja la imagen de la persona, y eso también te quita valores, y te quita poder, y te quita autoridad, y se te van de las manos los negocios, y te caes, y se van cayendo como castillos de naipes, y tú te dices, ¿y cómo es esto? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué se cae? Y empezó a caerse todo de una sola, y la gente a la que arrendaba yo el negocio, la vendió y se hizo cargo otro propietario y empezó a construir, y nosotros nos quedamos en el aire. Y fuimos a dar a otro local. Y ese local era muy pequeño, que tendría unos 3x3, 9 metros cuadrados, y tenía ventanales, y yo no podía cubrir. No tenía mucha mercadería. Y decía, bueno, ¿cómo maquillo este negocio que no funciona? Y ponía cartón vacío sobre cartón vacío, dando la apariencia de que estaba todavía produciendo, pero en realidad no tenía ni dónde caerme. ¿Y qué me pasó? De pronto estos cheques protestados, estos cheques posfechados que yo había dado como garantía a los proveedores, empezaron a salir protestados. Y en mi desesperación me topé con una proveedora antigua y le di a conocer que necesitaba yo abastecer nuevamente de mi producto. Y me dijo, claro, Víctor, te voy a ayudar, pero con una condición. Yo te contacto con un proveedor de la ciudad de Cuenca, pero tú me sirves de garante en un banco. Y eso me pareció un chantaje, ¿no? Yo te doy, pero si tú me haces, y era un asunto particular. Mira, y el préstamo que ella pidió fue de $30,000. En ese entonces, te hablo muchos años atrás, qué sé yo, 20 años o más, $30,000, hasta ahora $30,000 era muy pesado. Y me dijo, no te preocupes, que yo voy a cumplir con el banco, le voy a pagar a cabalidad hasta el último centavo. Yo dije, bueno, no tengo más, ya no tengo los proveedores, que he perdido la confianza. Y te digo una cosa, cuando uno pierde la confianza, ya no tienes a dónde ampararte. Algo de la palabra te dice que más preciado que el oro y la plata es la palabra del hombre, es la dignidad del hombre, es la imagen de la persona. Y si tú tienes una buena imagen, eso te catapulta. Recuerda que fuimos creados a imagen de Dios, y la imagen de Dios es santa, la imagen de Dios es pura, la imagen de Dios es benigna, y el Señor quiere que nos conduzcamos como hijos de Dios a su imagen y semejanza. Pero yo no le conocía a Dios, yo en cambio estaba desdibujado de su imagen y de su semejanza. Y llegó un momento en que esos cheques posfechados se fueron rebotados, y a la tercera vez salieron protestados. Y era otra situación. Ya no tenía un asunto civil, sino tenía un asunto penal. Estaba muy angustiado, muy desesperado, porque no tenía los recursos para poder cancelar esa deuda. No tenía los recursos y no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. ¿Tú estás en esa situación? ¿Has pasado por esa situación? ¿O estás pasando por ella? Te tengo una buena noticia. Hay alguien que sí te puede dar la mano, que es el Dios eterno y todopoderoso. Si tus amigos te han dado las espaldas, si los negocios que tienes, si tus profesionales, tus proveedores te han dado las espaldas, si los bancos te han dado las espaldas, hay un Dios que no te da la espalda. Y te dice, ven, aquí te tengo. Quiero que estés conmigo, quiero que seas cambiado. Quiero restaurarte. Ese es el Dios eterno que tenemos, un Dios libertador y un Dios salvador. Y yo estaba en uno de esos días
como que me escapaba, que no me vean los proveedores. Cuando de pronto le hice una llamada telefónica a Luz María, que ahora es mi esposa, y estaba en Santo Domingo y en Quito. Yo dije, oye, le voy a llamar, a ver qué me dice. Y cuando le llamé, ella se comunicó conmigo y ella tenía sus limitaciones económicas. Yo no había sido un buen proveedor, no me había ni siquiera casado con ella. Ahora ya lo soy. Pero en esa época fui un irresponsable. Como muchos varones, hay ahora irresponsables. Hay un tirón de orejas, mira, ve. Ese tirón de orejas para todos los irresponsables como yo. Porque hay que afrontar las cosas. Pero yo sentí que ella irradiaba paz. Que ella, a pesar de las limitaciones, tenía algo. Decía, ¿cómo es esto esta mujer si no tiene lo necesario que yo le daba, ni los lujos que le daba? Ella tenía algo y se llama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso tenía. Cerré el teléfono, me puse a pensar y a meditar. Dije, si Dios existes, si tú existes, Dios, porque yo no le conocía, llévame a la ciudad de Santo Domingo. Allá quiero irme, donde está ella. ¿Y sabes qué? Dios me escuchó. Las cosas se agilitaron para que todo se vaya cerrando, todo se vaya dando. La palabra dice que en mi angustia invoqué a Jehová. Yo en la angustia le invoqué a Jehová y le clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él y llegó a sus oídos. Dice la palabra también que si clamamos a Dios, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, suceden cosas maravillosas. En nuestra vida tiene un cambio de identidad. La identidad significa que ahora tenemos, si le aceptamos a Él como nuestro Salvador, tenemos identidad de hijos. Él quiere darte una tierra de asignación. Yo me estaba yendo de un lugar de Quito, de la comunidad, a una tierra desconocida. Pero ahí, en lo desconocido, Él te coge entre los brazos. Ya se fue todo el confort, se fue toda el glamour y la elegancia, y vine acá a Santo Domingo sin eso, sin esos galardones. Pero el Señor, cuento algo, es galardonador de los que le buscan. Y antes de salir de Quito a esta ciudad, me estaba embarcando mis 4 tereques. De lo poco que había quedado, lo más pequeño, estaba embarcando en un carro de alquiler. Y ya cuando estaba cerrando las puertas el chofer del camión, mi padre se me acercó y me dijo, hijo, ya no vas a tener la cantidad de dinero que tenías antes. Me estaba dando a entender que iba a tener limitaciones. Ya no vas a tener el dinero. Esos son decretos que a veces nos han dado nuestros padres biológicos. No sé si tú has recibido algún decreto, entendiéndose que un decreto es una norma jurídica o acto administrativo que dicta el poder ejecutivo. Puede ser el presidente, puede ser un gobernador, puede ser un alcalde o una autoridad competente, y sin necesidad de intervención de poder legislativo, esa tiene pues un carácter obligatorio y se cumple, es un mandato. Y ese decreto que dictó mi padre biológico fue un mandato que me dio mi padre, que en ese entonces lo recibí, pero no lo analicé. Pero las repercusiones vienen. Las repercusiones vienen. Y me fui y llegué acá a la ciudad de Santo Domingo. Y me bajé del camión y llegué a la vía porque mi esposa, la futura esposa, no estaba. Y me quedé en la vía con las 4 cosas. Y me senté en la vereda como nunca lo había hecho antes. Y en una soledad de un domingo en la tarde, el camión se alejaba
Y yo decía, ¿y ahora cuál es mi comienzo? Y hay un comienzo. Es un tiempo cero, en donde tú no tienes nada que hacer, de dónde ir. Pero si ese tiempo cero lo depositamos en las manos de Dios, Él hará, Él obrará y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Hoy te digo, mi querido amigo, que el favor de Dios está en tus manos hoy día. El favor de Dios ha llegado a tu vida. El favor de Dios ha llegado a tu corazón. El favor y la presencia de Dios está contigo y te dice, ven, yo sé que estás endeudado financieramente, yo sé que tú estás abatido, yo sé que estás decaído. Quiero que deposites tus cargas en mí, porque mi carga es ligera, pero las tuyas son pesadas y las mías. Hoy el Señor está queriendo que te despojes de todo peso, de toda carga, y le digas al Señor, Señor, en mis fuerzas yo no avanzo, pero sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú me vas a dar la mano. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y si acudimos a Él, Él nunca te negará. Él nunca te dejará con las manos vacías, porque Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Y más adelante comencé a ir a una iglesia desconocida, a una iglesia de los cristianos. Para mí era totalmente desconocido. Yo no sabía cuál era el protocolo, decía yo, que hay que hacer. Pero, ¿sabes? He entendido una cosa. No hay que hacer mucho. Solamente hay que rendirse a Dios. Hay que decir, aquí estoy, Señor. Como decía Pedro, ¿qué quieres que yo haga? Y me recuerdo que estaba sentado en una de las iglesias en el Carmen. Por segunda ocasión estaba sentado y de repente se me acerca el pastor Ronald y me dice, Víctor, tengo una palabra para ti. Y me dijo una palabra que está marcada en Isaías 43 del 1 al 3. Y me dijo, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y me quedé impactado. Y dije, ¿qué palabras que me ha dado esto? ¿Qué me quieren decir todo esto? Me compuje, ¿no? Me sobrecogí. Y dije, bueno, el Señor me quiere redimir, porque aquí dice, yo te redimí. Y si vamos al concepto de redención, significa liberar, significa que Él te ayuda, Él que te quiere ayudar a salir de una mala situación, tal de un pecado, quiere sacarte de un dolor, así como rescató al perdido, así nos quiere recuperar ahora a nosotros. Eso implica reparar alguna cosa que se ha poseído y se ha perdido. Él nos quiere liberar, Él nos quiere salvar, Él nos quiere rescatar, Él nos quiere perdonar, Él nos quiere recuperar y nos quiere compensar. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nosotros en esta vida, porque Jehová es nuestro Redentor, porque Jehová es nuestro Salvador, porque en medio de las dificultades ya pareces que te ahogas, pero el Señor dice, no te vas a ahogar. Ya pareces que te estás quemando, pero el Señor dice, no te quemarás, porque ante mis ojos has sido de gran estima. Yo te amé Juan, yo te amé María, yo te amé a Luis, yo te amé a Alberto. Desde antes de la creación del mundo te amé. Y si te has desviado por los caminos y te has ido por los caminos amplios, ven acá al camino estrecho de la salvación. Y yo te bendeciré, dice el Señor. Yo te quiero libertad, yo te quiero comprar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dio su vida por nosotros.
nos rescató, dio su sangre preciosa y derramó en la cruz por ti y por mí. Y esa sangre preciosa tuvo un alto costo. Y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos da un entendimiento. Por eso hoy le pedimos a la sangre de la corona de espino para que nos dé ese entendimiento espiritual, para que cambie nuestros pensamientos, para que cambie nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar, para que seamos libres y podamos tener una restauración total. Yo te estaba hablando de la restauración financiera, no, para que también tengamos una restauración financiera y podamos administrar lo que el Padre nos ha puesto en nuestras manos. Que seamos unos buenos administradores. Y yo seguía escondido aquí en el Carmen, en Santo Domingo, y decía, no puedo ni salir, no puedo ni trabajar. Tenía miedo de que me detengan. Tenía que arreglarse esa situación, si no, ¿qué pasaba conmigo? Decía yo. Ya saben qué pasaba, ¿no? Y Luz María me dice, Víctor, vámonos al Carmen, a la iglesia del Carmen. Ahí va a llegar el pastor Jorge Mariscal. Yo le catalogo como un apóstol. Y digo, ¿quién es ese hombre? ¿A qué voy allá? No, dice, vamos, necesitamos ir allá para que te ayuden en esto. Dijo, nadie me puede ayudar, que me va a ayudar alguien allá. Y yo decía, no. Y mi mujer decía, vamos. Y vamos. Y como si un cincel estuviera en mi martillo diciendo, quítate esas malas ideas, quítate esos malos pensamientos y vamos. Y al final decidí, dije, bueno, estamos a las 7:30 de la reunión, ya son las 6:30 de la tarde, para ir al Carmen, muy difícil. Pero cuando estamos en Dios, no hay cosas difíciles para Dios. Nada es imposible para Dios. Salimos a la vereda de la calle y enseguida pasó un taxi. Cogimos, llegamos al terminal terrestre de Santo Domingo, entramos, pagamos de la ventanilla el boleto, salimos y enseguida el bus del Carmen. Nos llevó y antes el Carmen era estrecho, no es como ahora. Era una sola vía, 2 vías, ida y vuelta, y la naturaleza y la maleza que ya se comían a la vía. Y en esa estrechez se demoró el carro siquiera 1 hora y llegamos a la entrada. Dije, ahora es un camino largo para recorrer las iglesias. Por ahí pasaron los hermanitos, entre comillas, en una camioneta. Y dijeron, Luz María le conocían a mi esposa, ¿no? Sube. Le subieron a la cabina, Víctor al balde y vamos. Yo me subí al balde y moviéndome, ¡pum! Llegué a la iglesia. Me saludaron. De pronto me llevaron a las primeras hileras de la iglesia. Estaba sentado, asustado, admirado, en medio de 800 personas. Dije, Dios mío, no dije ni Dios mío, ¿qué hago aquí? Sentado. Y le veo a ese hombre, un hombre corpulento, con gafas. Me daba mi temor a mí. Dije, ¿y este hombre quién es? Y era el pastor Jorge Mariscal. Y empezó contando, diciendo que él había pertenecido a uno de los... había sido el terror en el malecón en Guayaquil. Y que a la persona que pasaba por ahí le cogía de pescuezo y le asaltaba. Yo decía, ¿y aquí me has traído, Luz María? Asustado, por mí puesto las gafas oscuras en medio de la noche, decía, ¿a dónde estará viendo? ¿Qué hará? Ya me estaba fijando en el aspecto físico de él, pero no en el aspecto espiritual, porque sí hay. ¿Y qué hay aquí? Y de pronto empezó la palabra. Después de la palabra corta, empezó lo que le llaman ministración del Espíritu Santo. Hijo, aquí hay un hermanito que le está traicionando a la mujer. Yo dije, ¿quién le contó? Dice, tú. Y era un hombre que no tenía el miembro completo, un manquito. Yo dije, se equivocó. Y pasa adelante y dice, sí, yo le estoy traicionando. Y se pone a llorar y dice, recibe el Espíritu Santo, no le traiciones, cásate con ella. ¡Pum! Se cayó al piso. Dije, ¿qué le pasó? ¿Quién le empujó? Todo era novedoso para mí. Más adelante dice, aquí hay una mujer que está en pecado.
y el Señor le quiere libertad, que pase. Un pecado grave, ¿no? Y nadie pasaba de la mujer. Hasta contar 3, 1, 2 y 3, y parte del Espíritu Santo. Y atrás mío una mujer que empezó a moverse y a mirarse como culebra esa mujer. Yo dije, Dios, y me sentí, pero hasta ahora el Espíritu Santo, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Luz María, sácame de aquí, decía yo. Lleno de miedo, lleno de admiración, lleno de impresión, porque el Espíritu Santo obra y quiere libertarte. Quiere quitarte de esa cautividad. Y recuerdo que después de un rato me dice, aquí hay un hombre que tiene deudas con la justicia. Y el Señor te quiere librar y pase. Yo dije, ¿quién será? ¿Quién será? Decía yo. Y mi esposa dice, me patean en la pierna. Dice, eres tú, pues Víctor, pasa adelante. Y yo me digo, ¿y qué le contó de mi asunto? Paso adelante. Yo no alcancé. Dice, el Señor te quiere libertad, no te tendrá ni me da así. Y alcancé a llegar y me levanté. Como las revistas de conducto, ¿se has visto? Y caí desde lo alto al piso. Todo el mundo dijo, ya se desarmó este hombre. Pero no, ahí estaba yo. Ahí estaba yo con esa administración. Ahí estaba con esa palabra de vida. Ahí estaba la palabra. Decía, qué increíble esto, decía. Tú le dijiste, Luz María. ¿A qué le voy a decir, Luz Víctor? Me dice, si nosotros acabamos de llegar a la iglesia, a este hombre no hemos visto tiempos. Es Dios mismo que le estaba hablando a él. Porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra forma de ser y Él sabe lo que hacemos, lo que no hacemos y lo que dejamos de hacer. Y en medio de lo que hacemos mal, Él quiere cambiar las cosas y hacer las cosas bien. Y Él quiere darte una oportunidad de cambiar. Y Él quiere revertir las decisiones malas y los decretos malos en hacerlos buenos. Bueno, quiero hacer el cierre porque veo que ya la cosa está, me estoy quedando corto. Y antes de... fui a casa. Y dije, ¿esto será? ¿Será verdad? ¿O no será? Y abrí la palabra en la casa. Yo no conocía la Biblia, ¿no? Decía, ahí está la Biblia de mi esposa sobre la cama. Dije, aquí voy a abrir sobre la cama, cerré los ojos y donde yo señale, ahí me va a hablar Dios. Y decía, en Jeremías 39, 17 y 18 decía, pero en aquel día yo te liberaré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Me quedé impactado. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Y yo me puse a saltar, dije, Dios mío, estoy aquí, ¿cómo es esto? Dios me estaba consintiendo como alguien, un bebé, un niño. La palabra de Dios es sí, hay que dudar, es fe, y se cumple, Su palabra nos liberta, su palabra nos edifica, su palabra nos catapulta y tiene un efecto multiplicador. Entonces, recuerda, mi querido amigo, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice es sí y amén. Y dice su palabra, no lo haré. Y dice su palabra, no lo ejecutaré. Y estate seguro que Él lo hará y Él lo ejecutará. Y aquí hay un llamado de atención también para los que somos garantes y somos fiadores. Aquí hay una palabra que dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y aquí hay lazos, aquí hay cadenas. Hay cadenas espirituales. Mira, cuando tú te endeudas y cuando tú eres garante, hay cosas que te enredan y es preferible decirles no. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ya dijiste, pero hay una cosa. Haz esto ahora, te dice el Señor. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Yo, ya que has caído en manos de tu prójimo, ve, humíllate
y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de las manos del cazador y como ave de las manos del que arma lazos. Es decir, tienes que salir corriendo. Es preferible decir no a perder tu dinero y a perder la amistad. Y si alguien te pide prestado, dile, mira, yo mejor tengo esta cantidad que te puedo obsequiar. Y no pierdes el dinero total y no pierdes la amistad. El Señor hoy día nos quiere restaurar, nos quiere redimir. Hoy queremos pedirle perdón. Padre, te pedimos perdón porque hemos hecho lo malo ante ti. Queremos resarcir lo malo que hemos hecho. Reconocemos, Señor, que tú nos has puesto en nuestras manos muchos recursos económicos, recursos financieros, y no hemos sido unos buenos administradores de los recursos, no hemos sido buenos administradores del tiempo. Por eso queremos pedirte perdón. Perdón porque hemos quedado mal con nuestros deudores y con quienes debemos, y con quienes nos deben también. Nuestro corazón se ha quedado herido. Por eso hoy día les perdonamos. Hoy día queremos resarcir, queremos cambiar nuestra manera de caminar, queremos caminar guardando tus principios, tus preceptos y limpiando nuestro corazón. Queremos limpiar ese corazón que ha estado adolorido, limpiar ese corazón que ha estado herido, y el Dios nos va a sanar, Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén.